Buenos días a todos. Antes que nada, los agradecimientos del caso por su asistencia. Hoy estamos prosiguiendo estos encuentros de viernes culturales, vamos a llamarle de alguna manera, que pensamos hacerlo todo este mes de agosto, también parte de septiembre. Ahora el profesor Sergio Jara, nuestro concejal municipal, también se acopla con un proyecto donde la municipalidad le va a prestar todo el apoyo correspondiente, puertas abiertas en el horario en que él decida y el local que él decida. El profesor Francisco Pérez nos trajo una sorpresa, primero casi me desmayé y después aclaró de que el viernes que viene tenemos con él la charla sobre la llegada de los oblatos de María Inmaculada a la zona, y me decía él: yo no voy a estar acá, me dijo. Y le dije: ¿qué hacemos el viernes? No, me dice, como va a ser un acontecimiento ya de otro tinte, ya creo que interés educativo, etcétera, lo vamos a tener que hacer en el salón auditorio de la municipalidad. Así que el viernes que viene vamos a trasladarnos allá por la capacidad de espacio que tiene el salón auditorio. Vamos a salir un poquitito de nuestro programa habitual para retornar ya el viernes 26, con un tema también importante y donde ya solicitó involucrarse Fundación Paraguaya. Muy importante. Por supuesto, todos los que se quieren involucrar son bienvenidos. Ese viernes 26 vamos a tener el papel de la radio durante la guerra del Chaco. Había una sola radio y nos van a traer fotografías, revistas, publicaciones, etcétera, y toda la historia a través de la persona que tiene el único archivo sobre el tema en el Paraguay, Daniel Burartaza, que justamente su hermano es el presidente de Fundación Paraguaya, y de ahí que ese involucramiento general. Hoy le quiero dar la bienvenida a Luis Agüero Wagner, un gran amigo, un escritor. Realmente él se dedica a escribir páginas de la historia, y uno de sus temas preferidos es la investigación sobre el senador Lom, Huey Lom. La mayoría de nosotros conocemos senador Lom por la calle que está en Asunción, ahí al costado de uno de los shopping, pero no sabemos qué hizo por el Paraguay, qué pasó con él o por qué lleva esa calle ese nombre. Bueno, Luis tuvo a su cargo una investigación bien profunda. Hoy nos va a hablar sobre eso. Él en realidad tiene varios libros escritos, es un conocedor de la historia, puede hablarnos tranquilamente del coronel Rafael Franco, puede hablarnos del mismo mariscal José Félix Estigarribia. Al principio teníamos previsto con él hablar sobre el Tratado de Paz con Bolivia del 21 de julio de 1938, pero después hablando cambiamos de tema. Ya se dan cuenta que cambiamos de tema, cambiamos de local, ya sobre la marcha nos vamos ajustando. Y bueno, esto es parte de las actividades que patrocina la municipalidad de Benjamín Acebal. Los agradecimientos al intendente municipal, al general Ortiz. Ya le estamos agendando cada viernes más o menos una actividad de este tipo. A los señores concejales municipales, departamentales, al profesor Francisco Pérez, que es nuestro punto de referencia histórica en Benjamín Acebal. Y vamos sumando a los chicos que vienen del colegio. Y hoy también quiero saludar muy especialmente a la profesora Blácida Jiménez de Jara, a su señor esposo. Ella fue supervisora departamental de educación. No es fácil al villahallense trasladarse para ciertas actividades hasta Benjamín Acebal, y hoy le tenemos a ellos. Normalmente somos los acebalenses los que nos trasladamos hasta Villahalles, y no precisamente ocurre al contrario. Pero hoy ya tenemos los primeros adelantados de Villahalles con las actividades para Benjamín Acebal. Gracias. Y también a la profesora Carolina, directora de una institución educativa también en Cerrito. Es decir, realmente es la primera vez que ellos están asistiendo, y sean bienvenidos. Ahora, como todas las veces, le cedo el uso de palabra a nuestro intendente municipal, al general Pedro Rolando Ortiz Cabral. Bueno, antes que nada, realmente ya es una costumbre acá, gracias a nuestro
arquitecto Francisco Curra Paredes, estos viernes literarios o viernes de historia. Gracias, Papu, por estas actividades que estás realizando para conocer nuestra historia y también para conocer acá a nuestros, como se dice, protagonistas, para que la historia paraguaya se conozca. También agradezco acá al señor concejal departamental por su presencia. Gracias, señor concejal profesor Eduardo Ruiz, señor concejal Sergio Jara, señora concejala Sadie Schreiber, querido profesor Francisco Pérez. Así como dijo Papu, vos sos uno de nuestros íconos históricos acá en Benjamín. Gracias, profesora Blácida, por su presencia, don Jara también, profesora Carola, y a todos, gracias Olguita, y a todos los componentes de nuestra sociedad que están acá presentes para escuchar un dato, como se dice, histórico, algo que va con nuestra historia. Entonces, gracias, arquitecto, por esto, y estamos acá a cargo ya del señor historiador para que nuestra gente conozca un poquito de historia. Bueno, él es Luis Agüero Wagner. No sé si va a hablar desde ahí, vas a hablar desde acá, donde vos te resulte más cómodo. Bueno, les agradezco mucho en primer lugar la presencia de todos, autoridades. No es muy común que autoridades apoyen la difusión de temas históricos de cierto nivel polémico como este, ya que, pero en el primer lugar les quiero felicitar por las autoridades presentes y también a las autoridades intelectuales, los profesores, maestros y también a los alumnos, que son los que más están interesados en esta cuestión. Porque resulta que la guerra del Chaco fue una guerra donde hubo, en primer lugar, una intervención norteamericana muy importante, tanto para el estallido de la guerra del Chaco. En el transcurso de la guerra del Chaco siguió esa intervención norteamericana y también en las negociaciones por la paz del Chaco. Y una prueba de ello es que el mismo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en ese momento vino hasta Buenos Aires, que algo que no se menciona frecuentemente, pues hay gente que quiere tapar, así, mantener en la penumbra, en la semipenumbra algunos aspectos de la guerra. Como tenemos una influencia norteamericana muy grande en nuestro país, ¿verdad? Sobre todo en el ambiente político, etcétera, entonces, tanto intelectual, periodístico, en todos los mundillos de nuestro ámbito. Entonces hay cosas que generalmente se mantienen así, en claroscuro, en la semipenumbra. Entonces por eso yo creo que le felicito en primer lugar a las autoridades y a los presentes por esto, ¿verdad? Por este evento en un lugar tan lindo, en la misma tierra del Chaco, que está involucrada en las denuncias que hizo el senador Long. Bueno, hablando del personaje, este senador Long acusó a empresas petroleras norteamericanas, a intereses petroleros de Estados Unidos, de intervenir en la guerra del Chaco. Una intervención descarada, aviesa de estos intereses petroleros en unas denuncias, en unos discursos que son fenomenales, que tienen que leer. Los discursos están traducidos, están publicados en los libros de Alfredo Seifer, por ejemplo, en una parte, y en varios libros míos con más detalle. El senador Long fue gobernador del estado norteamericano de Luisiana. Ahí se postuló al Senado. Después, luego de ser gobernador de un estado importante de Estados Unidos, se postuló al Senado en Washington, ganó las elecciones. Nunca perdió unas elecciones, ¿verdad? Un fenómeno político era Long. Había empezado como comisionado de asuntos públicos, algo así como procurador de Luisiana, después llegó a gobernador, fue al Senado. Empezó a discutirse su candidatura incluso a la presidencia de Estados Unidos y tenía un balance de poder como para decidir las elecciones norteamericanas del año 1936. En ese momento es que cuando termina la guerra del Chaco, pocas semanas después, muere asesinado en un atentado que hasta hoy en día tiene un alto nivel de controversia, porque algunos piensan de que estuvo involucrada la misma empresa petrolera que financió al ejército boliviano para apoderarse del Chaco y llegar hasta el río Paraguay. Esa era la denuncia que él hizo básicamente.
Y él conocía bastante bien a la Standard Oil, a la empresa Standard Oil, porque había sido, cuando era gobernador de Luisiana, en Luisiana también se traía petróleo. Entonces el petróleo de Luisiana, él intentó imponer un impuesto al petróleo extraído de su estado y tuvo una gran... y se generó un juicio político contra él. Quisieron destituirlo, pero él salió airoso, pues era un político con gran predicamento, capacidad de maniobra, eludió el juicio político y después volvió a ganar las elecciones para ser senador. Y es en Washington cuando sucede lo siguiente. La guerra del Chaco era una guerra que prácticamente no se hablaba en la prensa de ningún lugar del mundo. Había ustedes saben, pocos espacios, unos cuantos renglones en algunos diarios, pero en la Sociedad de las Naciones hace que en mayo de 1934, con una resolución injusta contra el Paraguay, donde la declara agresor, hace que se empiece a hablar en toda la prensa mundial de la guerra del Chaco. Interín, sucede eso, el momento del mayor destaque en la prensa internacional, porque había una guerra que era más interesante, que era la guerra de Japón con China. En el momento en que la guerra del Chaco acapara la atención de la prensa mundial, este senador norteamericano se interesa en el tema. Empieza a investigar y descubre que había un arbitraje ya estadounidense del presidente Hayes, que acá cerca, este departamento se llama así en homenaje a él. Entonces va bien informado de lo que está pasando acá en el Chaco, y ahora ya que estamos en el Chaco, va a la sesión del Senado del 30 de mayo de 1934 y denuncia los verdaderos intereses detrás de esa guerra, los intereses petroleros estadounidenses, los intereses por el subsuelo rico en minerales de esta tierra, ¿verdad? Que de ustedes. Entonces, esas denuncias continúan durante junio del año 1934, están todos los discursos que son fantásticos, fenomenales, excepcionales. Les aconsejo leer un día y conocer todo lo que denunció el senador Long y se van a dar cuenta cómo conocía perfectamente lo que estaba pasando acá. Las denuncias llegan hasta enero de 1935. Él sigue hablando de la guerra del Chaco, al punto de que eso empieza a preocuparle al gobierno del presidente Roosevelt y le pide a un senador de Arkansas que le refute, siendo él de su mismo partido, el Partido Demócrata. Entonces se genera una gran polémica que alcanza a los diarios más importantes de Estados Unidos y de Europa, los diarios de Inglaterra, el New York Times, por ejemplo, hay publicaciones del New York Times. Y sucede que este senador, debido a su controversia con la empresa petrolera Standard Oil, termina luego asesinado. Es un asesinato que es muy controvertido. Yo no sé si podemos ver el documental ahora, un ratito. Está en inglés, pero yo le puedo ir explicando más o menos lo que dice. Ahí está. Es sobre el asesinato del senador Long. Ganó el festival en Boston, en un festival de cine independiente en Boston, ganó este premio. Ahí está, este es el estado de Luisiana. Ese edificio que ven ahí construyó él. Este es el hijo del supuesto asesino que negó toda la vida que lo asesinó. Ahí está el supuesto asesino tirado muerto, ¿verdad? Ahí habla. Dice que era un hombre brillante, un político brillante. Era diferente a todos los anteriores gobernadores y era uno de los hombres más poderosos del país. Él construyó ese puente que vieron recién, que es 4 veces más grande que el puente alemán. El supuesto asesino era un médico otorrinolaringólogo que nadie creyó jamás que fue el asesino, ¿verdad? Ahí está él, y que tenía muchas cosas que perder, está diciendo, tenía una hermosa esposa, un niño pequeño, que no tenía motivo para matarle a Long y le involucraron, ¿verdad? O sea, fue algo armado. Ahora, había muchas tensiones sociales en Luisiana, está diciendo, ¿verdad? Al punto que muchos veían con preocupación que Long, cómo manejaba su estado y cómo crecía él como una figura nacional en Estados Unidos. Eso está explicando. Era una persona que estaba molestando y había que deshacerse de él. Esa es la versión oficial del asesinato, en el cual yo hice mi novela, esta que escribí. Ahí dice que estaba caminando en el pasillo del Capitolio Estatal de Baton Rouge, que hasta ahora tiene las balas.
y que es muy raro que todos los guardaespaldas tenían sus armas listas y que todas las balas que ellos dispararon golpearon al cuerpo de Weiss. Ese es el entierro del doctor Weiss. Ahí está el diario de la época. Ahí está el arma. Nunca se probó que el supuesto asesino llevaba el arma, ¿verdad? Hay una afirmación familiar del supuesto asesino y su bebé. Ahí. ¿Es él quien asesinó a Long? Pregunta. Esa es la afirmación del cadáver del supuesto asesino muchos años después. Lo único que sabemos es que el senador Long está muerto, que alguien le disparó y eso es todo lo que conocemos al respecto, ¿verdad? Bueno, así terminó las denuncias de este senador del estado de Luisiana sobre la guerra del Chaco, ¿verdad? Como siempre, cuando alguien no encaja en un cierto esquema, ¿verdad?, hay que hacerlo desaparecer. Hay una bala mágica, una bala que dobló la esquina, como también al presidente Kennedy, ustedes saben, eso sucedió, ¿verdad? Y así terminó. Pero este senador, ¿verdad?, yo creo que hay que reivindicarlo más en Paraguay, sobre todo yo creo que la gente joven tiene que conocer, y especialmente ustedes que están disfrutando ahora de esta tierra que él reivindicó como Paraguay, ¿verdad? Porque él defendió el arbitraje del presidente Hayes, defendió la causa paraguaya y denunció que había una intromisión de intereses norteamericanos en la guerra del Chaco. Y bueno, posteriormente a la guerra lo sacan a él del medio y hay unas negociaciones que, como sabe muy bien acá mi amigo Miguel Escurra, son unas negociaciones totalmente inicuas con el Paraguay, un contubernio que se crea también por donde mete la mano Estados Unidos, ¿verdad?, porque viene el presidente Roosevelt hasta Buenos Aires a inaugurar las negociaciones de paz. Y posteriormente el presidente de la Comisión Negociadora de Paz entre Paraguay y Bolivia es Pérez Loraden, que termina preservando para los bolivianos algo así como 50.000 kilómetros cuadrados, si no es más, ¿verdad?, el territorio donde están petrolíferos y gasíferos, no es solamente petróleo, había gas y otros minerales, ¿verdad?, del subsuelo que eran muy importantes para desarrollar el Paraguay. O sea que yo lo que quiero es decir de que este senador tenía toda la razón del mundo en lo que estaba diciendo, conocía perfectamente la situación, habló de Paraguay y todos los datos que dio de Paraguay, tanto de su población, de su geografía, de su tamaño, etcétera, todos son exactamente exactos, perfectamente exactos, ¿verdad? Habló de la dimensión del Paraguay, de la población, que cuando eso era cerca del 1.000.000 de habitantes, explicó que muchos van a la Argentina a trabajar. Conocía el río navegable, que el río Paraguay era navegable y que podía permitir a Bolivia una salida por esa agua profunda, que ese era el motivo por el cual, para llegar para poder Bolivia sacar su producto de su subsuelo, de que esta empresa se involucró en la guerra, también con los traficantes de armas, y expuso y fue archivado en el Congreso de Estados Unidos digamos que la forma en la que la empresa manejaba a través del combustible, le hacía descuento, digamos, por el combustible a Bolivia. O sea, eso ya es una cosa que es evidente en favoritismo. Hacia Bolivia, la empresa petrolera también está documentado que la empresa petrolera tenía una estación radiotelegráfica en Tartagal, Salta, que está al lado del Chaco, ¿verdad?, y a través de esa estación enviaba informes militares que eran procesados por los bolivianos. Otro detalle significativo es que cuando vino el presidente Roosevelt a Buenos Aires, fue asesinado uno de sus hombres de mayor confianza del servicio secreto en Buenos Aires, y un mayor argentino, que era Guillermo Macana, porque había trabajado en inteligencia, quiso negociar algunos documentos secretos sobre esa cuestión de la guerra y también terminó preso, cadena perpetua, ¿verdad? También hay un montón de puntos oscuros sobre la guerra del Chaco. Le quiero estimular sobre todo a los jóvenes, ¿verdad?, que conozcan más, que se interesen más, porque estas son cosas muy importantes para saber también cómo tenemos que defender nuestro país en el pasado, porque la historia es juzgar el pasado, pero se instruye un presente y se trata con eso de beneficiar el futuro, ¿verdad? No estamos solamente hablando de historia para lamentarnos lo que pasó o para ponernos a quejar de la suerte que tuvimos ni nada por el estilo, ¿verdad? Tenemos que saber exactamente qué es lo que... Ahí ven, por ejemplo, la tapa de la revista Time, para que le da figuró en la tapa de la revista Time el senador Long, lo que le da la pauta de que fue una persona de gran protagonismo
en la política norteamericana. Además de eso, es una persona que ha influido también en la literatura de Estados Unidos. Hay uno de los más importantes escritores norteamericanos, Robert Penn Warren, que ha publicado una magnífica novela premiada, llevada al cine, y la película a su vez también fue premiada con los Oscars de Hollywood, que todo el mundo sabe. Ustedes pueden averiguar, la novela de Robert Penn Warren, All the King's Men, está basada en este senador Long, que tiene que ver con la historia del Paraguay, increíble, ¿verdad? Y los paraguayos no sabemos, pero en Estados Unidos han ganado premios literarios los más grandes escritores norteamericanos. Hay un premio Nobel de Minnesota que también escribió una novela sobre él, ¿verdad? Y ganó un premio Nobel allá en Suecia, ¿verdad? Es norteamericano, ¿verdad? O sea, para que ustedes hagan una idea, yo les invito a que vayan descubriendo esas cosas, ¿verdad? Porque especialmente los jóvenes que miran Netflix, que ven las películas. Hay una película que ganó el Oscar en el año 1949, que ya es vieja, pero en blanco y negro, ¿verdad? Sobre él. Hay otra película del año 95, que con John Goodman, un famoso actor. Hay una hace poquita nomás, que una nueva versión de la película del 49 con Sean Penn, un actor famoso, y Anthony Hopkins, que era la segunda vez que actúa en una película relacionada con Paraguay también, ¿verdad? Entonces, la influencia que él tuvo, tanto, no es solamente una persona que se involucró, además el único tema internacional en el que se involucró cuando fue senador durante su carrera política fue el tema de la guerra del Chaco. Después nunca más habló de ningún otro tema internacional. Eso es un dato curioso que algunos historiadores dicen que ese es un misterio, ¿por qué él se metió en esa guerra? Y yo creo que en parte porque el estado de Luisiana era un estado con las tensiones sociales muy parecidas al Paraguay. Era un territorio que, como él mismo dijo en su discurso, tenía la misma dimensión, tenía los mismos problemas. Entonces, digamos, como que él se identifica ahí a la distancia y empieza a hablar de todas las cosas. Entonces, bueno, lo que les quiero decir, ¿verdad? Que hay mucha tela que cortar, no está dicha la última palabra, tienen que investigarse mucho más. Sobre todo la intelectualidad, los intelectuales, los profesores, los maestros, los escritores, ¿verdad? Las figuras de la cultura paraguaya están en deuda con este personaje, ¿verdad? Están en deuda y era un deber para mí moral escribir la historia de él, ¿verdad? Yo conocí la historia y me pareció fascinante, y después descubrí que era un personaje que había hecho historia no solamente en la política norteamericana, también en la literatura y en el cine, ¿verdad? Porque tiene una enorme influencia a través de todas esas obras que hay, de cine y de literatura. Y bueno, entonces yo lo que vengo acá, estoy muy agradecido que me hayan dado la oportunidad de venir acá en el Chaco, ¿verdad? Porque ya presenté, esta es la tercera vez que hablo de este libro y me siento muy contento, sinceramente les digo, de estar acá en el Chaco, ¿verdad? Hablando de esto, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas que más me estimuló, y le quiero agradecer mucho acá a mi amigo, el arquitecto Curra, por eso. Y bueno, yo creo que me pidieron luego hacer breve, así que no sé quién más va a dirigir la palabra acá entre nosotros. Bueno, las preguntas están abiertas. Si alguien le quiere preguntar algo a Luis, no hay ningún tipo de problemas. En ese, profesor. Se está hablando de una empresa petrolera norteamericana, pero parece que se le pasó un poco. Yo quiero saber si es la Pensoy Company. ¿Tiene otro? Cambió de nombre varias veces la empresa, porque primero una ley antimonopolio de Estados Unidos ya había cambiado de varias veces el nombre antes de la guerra del Chaco, ¿verdad? Había una ley antimonopolio en Estados Unidos que ya era de 20 años antes, de 1912, le había obligado a dividirse en varias veces. Y se llamaba Standard Oil y tenía filiales en todos los estados. Y también había, incluso acá en Paraguay, vinieron a abrir una empresa Standard Oil Paraguay, ¿sabes? Que después fue ESO, Standard Oil Paraguay, después fue Exxon, después se fusionaron con otras empresas, y ellos están dividiendo porque se persigue el monopolio, siempre encuentran la vuelta y los nombres de las empresas, pero son casi siempre los mismos, ¿verdad? Son socias dentro del mismo cártel y dando vueltas así. Era una guerra interpetrolera, ¿verdad? Porque había intereses argentinos e ingleses acá en el Chaco, en Paraguay, ¿verdad? Y esos intereses hicieron de contrafigura a los intereses de las empresas norteamericanas. Casado luego era uno de los involucrados a través de emparentado con el presidente argentino Justo de esa época, Agustín P. Justo. Agustín P. Justo, que era un militar. Entonces él estaba involucrado, y por eso la aviación boliviana nunca bombardeó Casado, porque le amenazó Justo.
presidente argentino. Pero nunca hubo un bombardeo sobre Casado. Puede ser para ni la línea férrea, claro. Jamás fue atacado, ¿verdad? Que era lo primero que tendría que haber hecho la Fuerza Aérea Boliviana. Y no hicieron, ¿verdad? Por eso. Luis, ¿algún apellido de estas empresas petroleras? Los Rockefeller. Sí. Los Rockefeller son conocidos por su manejo así, su manejo despiadado cuando se trata de fundirle a una empresa competidora. Se manejaron siempre, no solamente con guerra, hicieron atentados contra oleoductos, por ejemplo, cuando ellos querían monopolizar primero el transporte del petróleo a través de Estados Unidos, que se hacía por trenes. Después los oleoductos vinieron a desafiar ese monopolio de ellos, y al principio incluso intentaron acabar con los oleoductos, pues hicieron explotar oleoductos, hubo gente a balazo limpio, así totalmente inasterido. Hay libros muy interesantes sobre los manejos de la empresa estándar. Hoy hay uno que es premiado por la Universidad de Nueva York que escribió Ida Tal. Yo traje, pero ahí se puede encontrar todo eso en internet. Ahora es fácil acceder a toda la información. Otra pregunta más. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Sí, gracias. Un detalle sobre lo que dijo Luis. En el Tratado de Paz de 1938, del 21 de julio de 1938, se establecieron unos límites muy particulares. Realmente son líneas imaginarias. No hay cauces naturales como tenía que haber sido. Manuel Domínguez, por ejemplo, sostenía que el territorio paraguayo llegaba hasta el Parapití, y él decía ni más allá ni más acá del Parapití. Las fuerzas paraguayas llegaron al Parapití en enero del 35, comandados por el segundo cuerpo de ejército, el coronel Rafael Franco. Sí, inclusive se cruzó al otro lado. Pero a lo que quiero llegar a lo siguiente. Él dice, tuvo fuerte influencia norteamericana en la delimitación de los territorios. Y esto principalmente a los chicos, también a los que ya estamos bien mayorcitos. Es increíble que de este lado, a pocos kilómetros, el Paraguay no pueda encontrar yacimientos de petróleo, de gas, ni nada de riqueza natural. Y del otro lado, sí se puede encontrar sin ningún tipo de problemas. El último ejemplo lo tuvimos con Argentina, en Palmares, ¿cómo era? Palmar de las Islas, donde sencillamente ahí, a 10 kilómetros de la frontera paraguaya, los argentinos pudieron encontrar petróleo sin problemas. Es más, durante el gobierno de Morínigo, Paraguay firmó un tratado con los Estados Unidos por lo cual por 50 años nosotros teníamos prohibido la explotación de yacimientos petrolíferos en el Chaco. Es decir, acá vinieron empresas norteamericanas a hacer estudios en todo el Chaco y hasta hoy están las huellas porque están selladas. Están sellados. Esos pozos están sellados. Entonces, pasamos a ser territorio chaqueño una gran reserva mundial. Claro, una reserva. Para el Chaco, para empresas norteamericanas, o cuál es la estrategia geopolítica. Todo eso es lindo que ustedes estudien. Ustedes van a ser los dueños del país, ustedes son los dueños del país, los jóvenes. Hoy se discute Itaipú, métanse chicos a leer, a discutir, a debatir. Es el futuro de ustedes por los próximos 50 años. Nosotros ya no vamos a estar a lo mejor ni dentro de 20 años. Y sí, ya vamos a estar viejitos, general, intendente, ya. ¿Cuántos años quiere vivir, intendente? Ya antes de cero por Ana. Ellos son el futuro. Y ellos son los que van a poner, no solamente el futuro de ellos, sino de sus hijos y de sus nietos. Nosotros cuando el Tratado de Itaipú se firmó en el 73, era lejano, oye, 50 años. Y lo mismo, Miguel, con el tema del Tratado de la Paz del Chaco. Y mismo hay gente que se enoja cuando uno cuenta la verdad de lo que pasó ahí. Claro. O sea, se cocinó y toma como un ataque partidario hacia el Castillo Liberal, etcétera, y que no tiene nada que ver, ¿verdad? Es contar la realidad de lo que pasó. Pueden investigar, está todo documentado. Está documentado, además le voy a decir, está documentado acá en Asunción. Pueden ir a buscar el libro en el Centro Cultural Paraguayo Americano, la biblioteca. Pueden encontrar el libro de Leslie Root, que es un historiador que hizo su tesis sobre la política para la paz del Chaco. Y ahí pueden encontrar todita la entrega que se hizo. Se hizo una entrega, de hecho se hizo, ¿verdad? Y mucha gente quiere negar, no quiere apaciguar los ánimos, quieren enfriar el tema, ¿verdad? ¿Para qué reabrir heridas? Claro, dicen eso, ¿verdad? Pero hay que saber, yo creo que la historia está para contarla así tal cual sucedió y no para lo que conviene a tal o cual sector, ¿verdad? Ese es el objetivo de estos encuentros. Y
por eso queremos que participen más jóvenes. Hace rato me decía Jorge, el viernes pasado me enteré de que el Mariscal López había sido que tuvo su primer hijo con su prima hermana, me dijo. Porque vino la tataranieta del Mariscal y dice, yo jamás pensé eso, dijo. Y esas son cosas que se ocultaron 120, 150 años. No, porque tal cosa, la ley de golpe. Hay documentos oficiales. Documentos que están en Brasil, por claro, que estuvimos hablando la vez pasada, el archivo Montenegro. El archivo Montenegro, crecimos con una imagen de Thompson. Por ejemplo, otro tipo de la foto. Y es otro tipo de la foto. Crecimos con una imagen de Carlos Antonio López. Sí, y he decido que es otra la foto que está en el archivo Montenegro en Brasil, que llevaron todos los brasileños. Ni la foto de Don Carlos teníamos ahí así. Que ni la foto de Don Carlos teníamos. Ese es el Don Carlos del 5.000 guaraníes, que no es Don Carlos de los 5.000 guaraníes. Así que hay otro. Sí, es increíble. Pero para que se haga una idea nomás del vaciamiento también que hay de la historia, y que siempre por algún interés, no es de balde, que siempre seleccionan tal cosa, vamos a tapar y no vamos a contar. Por ejemplo, el senador no. Había una calle, un nombre, pero nadie sabe qué hizo el tipo de la calle al costado del shopping, ¿verdad? Como decía un amigo, ¿qué es lo que hizo el tipo de la calle al costado del shopping? Me dicen, nadie sabe, ¿verdad? Lo importante es que sepamos, porque ahí empieza la clave para ir a... Yo creo que, por ejemplo, la figura de Hugh Long es una clave, ¿verdad? Especialmente para los jóvenes, que les gusta ver películas norteamericanas, que les gusta interesarse por esas cosas, y leer las novelas de Robert Penn Warren, de varios otros, de Locke Langley, de un montón de autores, y las películas, incluso dentro de la historia, les digo, la literatura y el cine de Estados Unidos, que es algo que le gusta mucho a la gente, ¿verdad? Que es muy popular, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ir interesándose y conocer. Los paraguayos estábamos en deuda con esta persona, ¿verdad? Yo inclusive con la familia tengo contacto, hablé con ellos, están muy contentos, ¿verdad? Es que gracias a esto se esté conociendo más viene a ser su bisabuelo, ¿verdad? La bisnieta es mi amiga, ¿verdad? Y me dijo que estaba muy contenta, que su abuelo era realmente un héroe, y que acá en Paraguay se le empiece a reivindicar, le pareció algo genial, ¿verdad? Y se emocionó mucho, por eso le digo. Más todavía ustedes que viven ahora están disfrutando de que este espacio sea paraguayo, ¿verdad? Y quiero agradecer finalmente a todos, ¿verdad? Por tener la oportunidad de venir a este lugar tan lindo, acá en el Chaco, que para mí es una experiencia fantástica, ¿verdad? Ya les dije, muchas gracias. Gracias a vos, Luis, realmente, y creo que tenemos una sorpresa de obsequio, que te pediría que le entregue al intendente. Sí. Luis es el primero que nos trae de obsequio unos libros para aumentar la biblioteca. Sí. Y le voy a traer vamos a traer los libros. Sí. El del senador Long, ya sabes que... ya no, el senador Long está fuera del paquete de obsequios. No, voy a sacar uno, pero... Y bueno, mil gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presencia también a todos. Gracias, profesor, gracias, profesora. Gracias, y realmente ahora ya...